the strings. Ajá, y sí se puede como que... We're pulling the strings. Ajá. Okay. Jalonenme como puedan. O sea, yo voy a poner ¿Sí las te manos. jaloneamos de verdad? Ajá. Ok. O sea, obviamente no de que me tiran de la silla. Pero todo eso, ahí ustedes como que me empiezan a discutir. O sea, de que me empiezan a decir como de cosas. Ajá, y yo estoy haciendo lip sync. Ahí... Okay. Ajá, ahí dejan de hacer lip sync ustedes. o sea, empezamos a hablar de que... Ajá, de que... Ajá, me empiezan como a pelear. Y después... Porque ahí yo estoy como de que... Ready, steady, go. So I close my eyes till it all fades. And so I close my eyes, then it all fades. Yet I'm still thinking, breaking, trying again. But I'll just close my eyes till it all fades. Y creo que en la parte de Keep Me Fed te voy a sacar de la toma. Va, tú va. ¿Me vas a empujar? Oh, no. Es que no te quiero empujar. Empújame, no. No, hombre, yo estaba de que ya preparada mentalmente. Y yo, why is it not happening? Tú dale. Con confianza. Te no voy a bronca. empujar antes para que el Keep Me Y Fed yo me si quede quieres sola. ya estoy preparada para... Va, Tú dale. gracias. ¿Ready? Sí. Va. No, me tardé añísimos en empujarte. Aparte. Y ya, pausa el No, nosotros aquí te empujamos bien feo, tú dale. Digo que, nada más podemos quitar el ojito aquí para que si me caigo de más. ¿Pero cuál es tu problema, Rudy? No, no es problema. Nada más me da risa muchos achaques y manías y cositas. Cada quien tenemos diferentes. Pero el desbloqueador en el avión se me hace chistosito. You make it a big deal. Yo nada más me pongo bloqueador y ya. Oye, Tú eres el que, ay, ¿por qué se pone bloqueador? You would be proud of Girl, me. it's Yo ya, fine. hoy me puse bloqueador. How were you guys as students, by the way? Were you very studious at school? Did you do well in your classes? How were you guys? Well, we each have, I think it's very stereotypical. Like, Danny older was a- sister, Danny I'm was like, a teacher's pet. "Ding." Yeah, Danny was a great Let's go. student. I was like the ADHD chaos kid who did really well, and like I did really well in Academically, school, yes. academically, but I was a menace in the classroom. And Yes. then I'm like the middle ground. I had a bit of both, and it was horrible because like the teachers would have already given like lessons to like Danny and Pau, and they were like, "Who are you gonna be like? What are you? Like, what are, like, who are you?" And I'm like, it was always really weird to like get their teachers. Teachers would love because- me because they knew Danny, and then they Yeah. would meet me and they're like, "You're nothing like." And your then sister." sometimes they would hate me because they thought I was more like Pau, or love I me was- because they thought I But was hey, more like. I was a great student. Danny. I No, was. yes. I participated. I was so passionate about But it. you were too but participating. I was annoying. I will give my teachers that. ¿Opiniones, Lalo? Perdón, no estaba poniendo atención. Es que sí, Lalo. No, yo estaba... No le importa a nadie. No, sí me importa. Y tú, oye, ni digas no puedes decir que eso. soy Ni egoísta. digas eso. No me puedes decir que soy Bueno, egoísta. pero ni digas eso. Ni digas eso. ¿Cuántas veces te he cuidado? Muchísimas. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el Gran Cañón? Estabas sola en la oscuridad y ¿qué empezaste a decir? Estaba sola en la oscuridad. Estaba sola. Se me olvidó. La luna. Y estábamos ese día. viendo la luna. Sí. Estaba bien bonita Pero la tú luna te ese quedaste día. atrás. Sí, me perdí. Y de repente, sola en el desierto, en el Gran Cañón, y nada más empecé a escuchar. ¡Lalo! ¡Estás ahí, Lalo! Estaba bien perdida, estuvo horrible. Se me había olvidado por completo. Crazy. O sea, sentía que la luna estaba aquí. Sí. Me daba miedo yo que se está acabando el mundo. Es que en teoría, y fuimos a cenar. Sí. Y todos se fueron antes que yo. Y yo me fui después. Pero estaba, o sea, yo pensé que yo estaba alumbrado por algo. No, nada. Nada, no tenían lucecitos ahí. Entonces era yo en la oscuridad en el Gran Cañón. No. Y empezamos a escuchar. ¡Lalo! ¿Estás ahí? ¡Lalo! ¿Eres tú? Es que aparte imagínate que fuera alguien que no conociera. Qué miedo. ¿Cómo le gritas? Como mujer jovencita. Never have I ever forgot which city I am Oh, in. No? just one. Not time. on stage. Not but- on stage. but In we life, do- yes. in life, yes. Yeah? Rock, I'm Rick in Rock and Park.
¿Dónde estamos hablando? Rock and roll. I've only done it one time in Mexico. I said Torreón instead of Saltillo or something like that. How dare you? I know, In your own man. country? Yeah. Wow. Not smizing. It's Smizing. I don't know. Smizing. This is not smizing. Yeah, This is- but that's what smizing. Like not smizing, smizing. No, but like this is not smizing. yeah. Smizing. But I think smizing is like No, that's blue you have never steel. gotten taken. Yeah, that's like That's blue steel. no. But like when you take the pictures, blue still. Is like you literally think like I'm gonna put energy into my eyes, and it does make it different. But it's really stupid. smizing. Smizing. It's the smizer. Very subtle. Photo. Never have I ever said or sung something really silly during song check. All the time. I'm working. What do you mean? Singing on sound check? No, Something like silly. What's silly to you? I don't know. I would just be like, nah, 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 or whatever into the microphone. In sound check? You are silly. All the time. I would just play something else. Yeah. I'm usually just very sleepy during the sound checks. Yeah? Yeah. Now everything's technicolor. Hey now, this is what dreams are made of. Chidísimas. Si tienen felpita. Y no las vas a poder usar para No, pero las voy a usar para existir. Me las voy a llevar. Cállate. Cállate. Imagínate, ves a una chava con jeans y de repente ¡wow! no me delates. Van a pedir tipo al centro. Todo bien. ¿Y tú? 4. Cuéntanos qué estás haciendo, Dani. Tengo mucha hambre, entonces Charles me consiguió un huevo cocido del desayuno de los días porque yo estaba dormido. Y me lo estoy comiendo aquí en un restaurante malamente, pero ya no aguanto. Ya no aguanto. Pero está bien. Bueno, adiós. ¿Quién es más probable que se enamore de alguien que no debe? Dani. I guess. No hay competencia. Bueno. ¿Quién es más probable que desaparezca un fin de semana sin decirle nada a nadie? Ale. Sí. Yo creo que but sí, I've never Ale. done it, guys. Pero Ale, como la hermana chiquita, tiene libertades que Dani y yo
Jamás. Pero sí siempre pasa. Quiero que quede claro, soy una persona muy responsable. Sí, cada sí vez que es. salgo. Entonces, nunca he hecho eso. Y la verdad no creo que pase. No creo Pero que pase. podrías no avisar. Sí, en un mundo hipotético, pues. Never have I ever taken something from backstage. I mean, when you're on tour, groceries are expensive as hell. Yeah. And when you get to your green room, I mean, it's you're still technically kind of yours. buying it. Yeah, it's so we just take everything. Everything. No, but I don't like. We don't take anything that we're not supposed to Yeah. Like it's in our green room, like water, whatever. water. Maybe like sometimes. You once took like I'm scared. bottle. Actually, from this festival, in the women's bathrooms, they give like the showers. Yeah. They have a row of shampoo bottles, and I didn't have shampoo, and I took it to Mexico. Oh, we took a vinyl from a venue once. But we asked. Yeah. We asked. That Yes. doesn't count. Did Rudy ask? We're assuming that we did not steal it. Sorry. Hopefully we didn't. Come palomitas. Oigan, ¿y se acuerdan cuál fue la primera película que vieron en el cine? En el cine. Espérame. ¿Te acuerdas una vez que fuimos al cine y pues no te acuerdas porque no te llevamos? Pero- es que me acuerdo que fue todo Claro que no te acuerdas, estábamos bien chiquitas. Y Alex siempre se quedaba dormida en el cine. Sí. Entonces me pasó de que no vamos a comprar un boleto de que Oh my se iba a dormir God. al cine. Tenía que 3, Ale. O sea, yo estaba muy chiquita. Pero no me acuerdo qué película fuimos a ver. Me acuerdo que traía Te salió del alma. Me acuerdo de todo. Ala, que yo no me fue como acuerdo. un secreto porque no fuiste. Pues yo no me acuerdo y no estoy enterada de esto. Hasta ahora me entero de Yo no me esto. acuerdo qué película vimos, Ajá. ni cuál fue la primera película que vi en el cine, pero claro que me acuerdo siempre llegar súper temprano. Entonces no había nadie en la Eso. sala y Sí. estaba la radio en el cine. La radio Yo en es el cine. Y esa era que mi parte favorita. Yo me era que acuerdo sí. muy bien porque mis papás les gustaba mucho ver las películas en salas vacías cuando no había gente. Entonces yo nada más me acuerdo de repente, estaba en el colegio y me llamaban de que mi preceptora me llamaba y me decía que, ay, no, que tu mamá va a venir por ti, no sé qué. Y yo de que, ay, ¿qué está pasando? Y de repente llegaba por mí y yo, ay, ¿qué pasó? Ah, no, vamos a ir al cine. Y yo, ok. Hagan eso. Somos familia. Pero sí, sí, somos vamos familia de mucho al cine. 3 minutos. It's a sister question. Okay. Never have I ever stolen an outfit from my sister and didn't told her. No, I. Oh, okay, she's the kind one. No, because Ale doesn't ask us for our clothes. I do. Very rarely. I always ask because I hate No. when you don't ask. But like you don't take our clothes. Oh, I know Like what you you use mean. your own clothes. I hate when my sisters don't ask me. I do it So if I rarely. do, I always ask. I make sure to ask because I don't like When when I they do that. do it, I don't let them know. Like they won't find out. I do find out. No, my mom helps us out. She's like, okay, I'll keep it a secret for you. Yeah. Sí, o sea, sí tengo muchas supersticiones, pero de show, ¿tú usas los mismos calcetines? Yo uso, o sea, no. Se lavan, Traía blancos. Uso los mismos calcetines y las mismas botas siempre, porque un día, justo el día que le abrimos a Views en Monterrey, usé unas botas diferentes y me caí. Me fui para atrás en el escenario. Entonces, desde ese entonces, uso las mismas botas y los mismos calcetines para todos los shows. Siempre. Y mi estilista me odia por eso, pero no vamos a hablar de eso. Entonces uso las mismas botas. Están todas fregadas las botas, pero aquí las botas, los calcetines están. ¿Pero qué va a pasar el día que ya no te las puedas? No sé. Van a ser hilitos y todavía se las Literal, yo Ella va a decir, yo me las voy a poner. Never have I ever drunk something with a fan. No? No. Really? No. I mean, most of our careers we've been underage. Yeah. Ah, And okay. we don't really
drink. Yeah, no. So, and like, technically, we're still working, so we don't drink on the job. You're drinking tea right now, right? Tea, yes. Yeah. Okay. Or water, yeah. Yeah. Yes. I would not Are drink you a tea. fan? Huh? Are you a fan? No. Then No. wow. No, So I'm a it's fan. no, I no, never no, it's kiss- okay. No, I never drink a fan. Like, you know, I'm a fan of you, but I never drink. Are you a fan of us? Yeah, I saw Then your yes, we're drinking with a fan right now. There we go. There we go. La que se pone más nerviosa antes de un show. Yo. You're freaking por mayoría de votos. Depende del show. Es que si te Sí. pones nerviosa, Muy te pones nerviosa. Pero ¿en cuál te pones nerviosa y en En cuál el no? auditorio me puse muy nerviosa. Ok. Sí, sí, Cuando le abrimos a Muse en Monterrey me puse muy nerviosa. manches. Te pones un tumor de Dios. Es que ya basta, o sea, ya me quiero subir. Mi corazón está... O sea, tiene que ser escenarios Sí, de que esos muy momentos, grandes. sí. Porque cuando estamos en gira, ya como que se vuelve rutina y es más como emoción o nervio. Pero para el auditorio sí me puse muy nerviosa. Sí, yo también. Sí, no, ya me acordé. Sí, te ponen estaba nerviosa. temblando y todo. Digo, sí, perdón. las tres. Pero yo soy la que más. Sí, que ni idea. Usualmente yo soy la que menos nerviosa me pongo. Ok. Y yo trato de como... Nos tranquiliza. Trato de tranquilizar. Es de que es solo un show. Es solo un show. Es un show. Es un show. Hemos hecho eso tantas Es un ensayo veces, enfrente de- todo va a salir bien. Never have I ever tried a crazy dance move on stage and afterwards I regret it. 100%. Which one? What you did? I would always dance around, or like I would do a solo and then like spin, Spin. and be like and mess up the solo. I was like, oh. Every time she spins, we're Do you all want to like, do it for the camera? Yes, I would go. Okay, wait. oh wow, you're being. Is it on camera? Hey, yeah. Yes. Don't do that. The most I've done is like lean too far back in my seat Yeah. and feel like having to move my feet for them to like hook up in my pedal because I'm about to fall. And after I do that, it's like I fell once, so well, I've fallen twice now. So Twice? So yeah, I don't try new things yeah, anymore. you're on you're stage. consistent with it. I don't like to fall. Admirable. Yeah. Yes, we have seen this before. Tiempo ahí. Unlimited. Si no se dedicaran a la música, ¿a qué se dedicarían? Hace poco discutimos esto. Mi sueño, o sea, mi sueño normal creo que sería abogada ¿sí? o algo así. Es que soy buena en pelear. Pero Es buena debatiendo. mi salón tenía una mafia de cumones en donde guardábamos todas las correcciones y entonces tipo nos pasábamos las correcciones y llenábamos mal todos los cumones. Estaba loquísimo. X. Pero ¿por qué llenaban mal los comunes? O sea, ¿por qué llenaban mal los...? O sea, cuando tú lo contestabas, se lo tenías que dar a la maestra y la maestra te hacía correcciones. Claro, y te entregaba claro. la corrección para que lo corrigieras y lo volvieras a hacer. Entonces, nosotros nos quedábamos con las correcciones, las guardábamos y cuando a alguien le tocaba cierto de que... Nivel de reto, que aquí está la era como que corrección. ahí Aquí está están la las corrección, respuestas, ahí están sí. todas las respuestas, aunque estén mal, y ya puedes entregar tu tarea. Por si un niño está... Voy a ser abogada. ¿Qué crees que hacen los abogados? Ay, qué trampa.